Audiolibro La Puerta del Dragón. Capítulo 17. Maestro y discípulo. En el año de 1976 fue inolvidable para el pueblo chino. Varios acontecimientos importantes tuvieron lugar ese año. Unos cuantos líderes nacionales fallecieron uno tras otro. Un violento terremoto sacudió la región de Tangshan, matando e hiriendo a varios cientos de miles de personas. La sociedad también estaba siendo sacudida. En abril, cientos de miles de personas se reunieron en la plaza Tiananmen y muchas de ellas fueron suprimidas de inmediato. En octubre, una nueva oleada surgió desde los estamentos superiores. Concluyeron las carreras políticas del Clan de los Cuatro y la gran revolución cultural llegó a su fin. Tras una década de calamidades y de penalidades, es admirable comprobar cómo los campesinos chinos fueron capaces de soportar el impacto de esos cambios fundamentales que ocurrieron sucesivamente el mismo año. Las penurias en las que China estaba sumida eran muy severas. La vida no era fácil para un chino. La lucha política no estaba confinada a las clases elevadas, se extendía a las familias corrientes, haciendo temblar el corazón de todos. El jefe del Estado murió en medio de la amargura, y muchos campesinos normales perdieron sus hogares e incluso sus vidas. La nación entera estaba confusa ante todos estos conflictos que afectaban a 1.000 millones de personas rodeadas de una miseria indescriptible. Pero todo eso finalmente llegó a su fin. Sin embargo, en ese final del año de 1976, la forma en que las dificultades llegaron a término fue tan patética y tan trágica que sorprendió a los cielos y sacudió a la tierra, haciendo temblar a los corazones y recorrer las lágrimas. Una noche de profunda oscuridad de finales de otoño de aquel año, los tres sabios de tan avanzada edad se sentaron alrededor de una lámpara en la vieja herrería abandonada, para hablar acerca de cosas del pasado y del presente, lamentando las dificultades que tenía que soportar el pueblo y destacando los cambios en los asuntos mundiales. La luz débil de la lámpara parpadeaba sin cesar, haciendo que las sombras que arrojaba sobre la pared fueran y vinieran, agrandándose y reduciéndose. Se había hecho tarde, pero los tres ancianos seguían todavía enzarzados en su conversación. En cierto momento mencionan al caminante de la nube errante, recordando lo que dijo acerca de los asuntos de la tierra. Dos figuras colosales que habían influido en el desarrollo de la historia de la China moderna habían fallecido en el último par de años, pero su influencia todavía iba a perdurar por un cierto tiempo. La unificación de la nación y la rehabilitación de las personas todavía tenía un largo, muy largo camino que recorrer. Los tres ancianos sabios percibieron una sensación de alivio por haber sido capaces de librarse del desastre y cumplir su tarea incluso mientras el país sufría y tanto el budismo como el taoísmo se hallaban sujetos a una gran persecución y expolio. Habían completado el gran trabajo de transmitir su conocimiento a un sucesor, de manera que los secretos de la Puerta del Dragón, mantenidos durante 1000 años, pudieran continuar sin interrupción. Su discípulo, tan cuidadosamente educado, había aprendido todas las prácticas. 14 años de entrenamiento habían producido espléndidos resultados, y la diseminación del gran camino a través del país tan solo esperaba un cambio en las condiciones. Así que los tres ancianos maestros se estaban preparando para las cosas que habrían de venir.
Guan Liping es un transmisor fundamental y un transmisor especial en la historia de la rama de la Puerta del Dragón. Hay una cantidad de cosas que deberá realizar. El estudio del camino por parte de Guan Liping no se llevó a cabo en la cima de una montaña, en parte fue en las montañas, pero también fue realizado en muchos otros lugares. Nunca estuvo alejado de sus maestros y sin embargo tampoco estuvo separado de sus padres y de su familia. Era un taoísta y no obstante también era un hombre del mundo, internamente taoísta, externamente mundano. Cuando retornó de sus viajes, Guan Liping parecía ser nuevamente un miembro común de la sociedad. La renta de sus padres era muy pequeña y por ello tenían grandes dificultades para alimentar a todos con una familia tan grande. Al poco tiempo, Guan Liping mismo se vio obligado a encontrar un trabajo como obrero aprendiz para mantenerse a sí mismo y reducir la carga sobre sus padres. Guan Liping tenía dos clases de padres, el padre y la madre que le vieron nacer y lo criaron, y por otra parte, los maestros que le posibilitaron que llegara a ser un renacido. Tenía una gran deuda con todos ellos, pero como los padres de su renacimiento, sus maestros taoístas, tenían más de 80 años de edad, se merecían un trato preferencial. El salario mensual de Guan Liping era muy reducido y su modo de vida era sumamente austero. Estaba ya acostumbrado a esto. Lo primero que tuvo que hacer cuando recibió su salario fue comprar cosas para los maestros, las necesidades cotidianas, y entregárselas a los ancianos sabios que se hallaban en la herrería abandonada en las colinas. Sus padres lo apoyaron en esto y hasta le alentaron a ello. En aquellos días, todos los artículos necesarios para la vida, incluyendo los alimentos y el combustible, estaban estrictamente racionados. La madre y el padre de Guan se guardaron parte de su ración para que Liping se la enviara a sus maestros en las colinas. Los Guan sabían que no podían hacer mucho, pero su gratitud hacia los ancianos no tenía límites. Tenían rectos corazones y veían como todos sufrían profundamente. Los tres ancianos sabios, por su parte, estaban tan habituados a vivir en grutas que podían acostumbrarse perfectamente a la austeridad. Mientras que se hallaban viajando de un lado a otro, no adquirieron el hábito de aceptar dinero o alimentos de las gentes para su propio provecho, ni siquiera pidieron recompensa alguna para sus curaciones y su trabajo de consolación. Ahora, viviendo en las tierras altas, seguían cultivando su propio alimento y recogían su propio aprovisionamiento, manteniéndose a sí mismos con su trabajo cada vez que Guan Liping les traía algún alimento y algún otro suministro. Los ancianos magos se lo agradecían, pero también le reprendían, temiendo recargar a la familia Guan. Liping solía reírse y decía: «Tenemos suficiente en casa, también vosotros debéis tener algo para los hogares humanos. Esto también es uno de los placeres de la vida». Guan Liping usaba siempre las mismas ropas de trabajo sin importarle que fuera primavera o verano, pero su uniforme estaba siempre limpio y neto, no sucio y grasiento como lo de los otros. Su dieta era sencilla y se componía mayormente de vegetales. Se llevaba bien con las demás personas y no hablaba mucho. Su mente era pura y no estaba velada por los deseos materiales. Fundiéndose en la naturaleza, se volvió hacia la pureza y la quietud, y su rostro brillaba resplandeciente. Pronto llegó a su fin el invierno y la tierra saludó a la nueva primavera. Habiendo sobrevivido indecibles penalidades, la gente volvió a ver otra vez el cielo azul, la tierra verde y la luz de la esperanza. Existe una constancia en los movimientos y en los cambios de la energía entre el cielo y la tierra. La verdadera bondad y belleza nunca pueden ser destruidas por completo en el mundo humano. El viejo refugio de la herrería en las colinas también retornó a lo que había sido en el pasado, cuando los maestros vivían allí. Los ancianos taoístas no tenían ya que esconderse. Todos los días llegaba gente pidiendo a los ancianos doctores que trataran sus dolencias. Los magos también habían hecho jardines y huertos alrededor del edificio. Guan Liping iba al trabajo durante el día. Por las noches se acercaba a la casa de sus maestros para continuar sus prácticas taoístas como antes. La lluvia primaveral solía caer durante la noche. Al día siguiente el viento solía dispersar las nubes y el tiempo se volvía excepcionalmente claro. Guan Liping iba a trabajar con alegría. Sus compañeros se encontraban más sosegados en esos tiempos y había más oportunidad para la conversación. En cierta ocasión oyó a un trabajador que hablaba del budismo y del taoísmo.
diciendo que los monjes de los templos habían sido invitados a volver y que el gobierno había designado personal para ser monjes. Estos tenían puestos de trabajo, acudiendo a ellos por el día y retornando a su casa por la noche. Al oír esto, aunque Guan Liping permaneció externadamente calmado, su corazón estaba emocionado. Después del trabajo, se apresuró a llevar las noticias a sus maestros para que ellos también compartieran su gozo. Liping se encaminó hacia las colinas a buen paso. Las montañas distantes rozaban el horizonte. Un sol poniente carmesí iluminaba la brumosa tierra. Un buey amarillo se hallaba cerca del río, mirando la cristalina corriente. Una formación de gansos cruzó desde el sur, desapareciendo gradualmente sobre los cielos del norte. Mientras Guan Liping disfrutaba de este pintoresco escenario primaveral, le vino a la memoria inesperadamente un par de líneas de una antigua composición. Yendo, 1000 millas por día, sin límites, basta una esquina del cielo. No podía recordar quién había escrito estas líneas. Lo extraño era el por qué se le habían ocurrido. El gran maestro conocía numerosos poemas antiguos de memoria y le había enseñado a Guan Liping muchos de ellos. Un poema más alegre sobre la primavera habría sido más apropiado. El florecer de abril terminó en el mundo. Los brotes de melocotón en el templo del monte están ahora totalmente florecidos. Siempre lamentamos cuando la primavera se ha ido. No hay lugar donde buscarla, sin darnos cuenta que ha llegado aquí. La primavera entrando en un templo del monte, la primavera había llegado para el budismo y el taoísmo. Antes la nieve era como flores, ahora las flores son como nieve. Estupendo, la primavera significa flores, las flores significan la primavera, las 100 flores florecen, la primavera llena el cielo y la tierra. ¿De quién es este verso? ¿Cómo puede ser tan perfecto? Liping creía que era de Fan Yun, un poeta de las dinastías del sur. El título era El poema de la partida. ¿Cómo esos bellos versos podían tener semejante título? Guan Liping no siguió pensando que era extraño que se le hubiesen ocurrido estos versos, simplemente se imaginó que sus maestros estaban saludando nuevamente a la primavera de su trabajo y eso le estaba moviendo al recuerdo. Los ancianos sabios habían hecho solo una cosa en sus vidas, y esta era el cultivo diligente de sus prácticas con la esperanza de que el gran camino sería continuado por un sucesor y se propagaría por toda la tierra. Su única lucha era hacer que toda la humanidad conociese la verdad que penetra todo el universo, percibir cómo la humanidad tiene su lugar y su valor en el universo, y comprender que existe un camino de luz que conduce hacia nuestro propio y último destino. Pero, ¿cuántas personas pueden comprender la verdad y practicarla en sus propios cuerpos? Cuando la humanidad está afligida con una guerra interior y el espíritu viviente se haya contaminado, destruimos libremente el ambiente natural y la tecnología y la inteligencia, en cierto sentido, se convierten en instrumentos de destrucción de la raza humana. ¿Quién se encuentra allí para buscar el gran conocimiento y la gran sabiduría necesarias para expandir el budismo o el taoísmo? Las transformaciones que tienen lugar en el tiempo de primavera parecen ofrecer a las gentes nuevas esperanzas. Absorto en sus pensamientos, Guan Liping se acercaba al refugio de la herrería donde vivían los ancianos magos. Recobrando un poco su mente, continuó andando con una sonrisa. El caminante de la pura serenidad se encontraba podando las plantas cerca de la puerta. Al ver venir a Liping, se volvió y avisó a los otros magos. El gran maestro apareció, sosteniendo todavía una pieza de ropa que había estado remendando. El otro mentor, el caminante de la pura vacuidad, salió del huerto de vegetales en la parte de atrás con las manos cubiertas de tierra diciendo: «El gran maestro estaba ahora mismo pensando en ti. Me pidió que recogiera algunos vegetales para estar preparados. Y aquí los tienes». Guan Liping agitó un bol que tenía en sus manos. «Hoy he preparado arroz, algo sabroso para vosotros», dijo a sus maestros. «Arroz con cacahuates salados. Disfrutad un poco». El gran maestro invitó a Liping a pasar mientras que los mentores prepararon apresuradamente algo de comer.
Wang Liping le quitó la prenda de las manos al anciano maestro, diciendo que él se la iba a arreglar. El caminante de la pura serenidad dijo: ¿Cuándo te enseñaste, Wang Liping, a hacer esto? El caminante de la pura vacuidad dijo: esto es lo que se quiere decir con tal padre debe merecer tal hijo. Esto es lo que quiere decirse por aprendiéndolo por cuenta de uno sin un maestro, replicó el joven, observando la aguja cuidadosamente. Al observar a este hábil y despierto discípulo, el gran maestro dijo: ¿por qué no viniste ayer? Wang Liping no podía parar de reírse. Maestro, te encuentras tan viejo que te estás volviendo senil. Anoche salí contigo a dar un paseo por las montañas y estuve sentado contigo cuando regresamos escuchando el aguacero de primavera. ¿Se te ha olvidado ya? Los dos mentores dirigieron su mirada al gran maestro sin decir palabra. Había estado pensando que esto había ocurrido y sin embargo también me había parecido como si no fuera así. No puedo distinguir entre ayer y hoy. Debo estar realmente senil. Mientras hablaba, los ojos del gran maestro nunca abandonaron a Wang Liping. ¿Qué tal si mañana te compro un cuaderno?, sugirió Wang Liping con evidente honestidad, para que puedas anotar las cosas. No hay necesidad, replicó el maestro. Además, costará dinero comprar un cuaderno y necesitas ahorrar bastante porque tienes otras cosas que hacer con tu dinero. El maestro pareció algo desalentado. Wang Liping no logró captar el estado del ánimo del maestro, simplemente señaló mientras seguía cosiendo: el dinero es una cosa externa. ¿Para qué necesito ahorrarlo? El mentor de la pura serenidad intervino apresuradamente. Lo que el maestro quiere decir es que tú todavía tienes que cuidar de tu familia. ¿Qué harás si no tienes dinero cuando te cases? Wang Liping dejó de coser y levantó la cabeza sonrojándose. Deben estar queriendo molestarme, exclamó. Todos se echaron a reír. El mentor de la pura vacuidad se alejó restregándose los ojos con la mano. ¡La sopa está lista!, gritó el mentor de la pura serenidad, disponiendo los utensilios y algunos sencillos platos. Mientras comían, el gran maestro dijo: el huerto está marchando muy bien. Ya no necesitamos comprar vegetales, tan solo mendigar algo de arroz. Los dos mentores le dijeron a Liping: después de que terminemos de comer, vas a decirle a tus padres que no esperen por ti. Wang Liping asintió. Tras haber terminado la comida y haber lavado los utensilios, les anunció solemnemente que tenía unas noticias que darles. El gran maestro lo detuvo apresuradamente diciendo: no hay necesidad de decir nada, ya lo sabemos. Nosotros tres somos personas que estamos fuera de la sociedad convencional. Todo lo que tenemos que hacer es mantener el gran camino con integridad. Es pronto todavía. Vas a avisar a tus padres para que no se preocupen. Liping se dispuso a marcharse. Cuando estaba a punto de irse, el anciano maestro le dijo: todos los días que vengas, márchate pronto y llega a casa temprano. Durante bastantes días seguidos, Liping siguió visitando la casa de los ancianos tan pronto como salía del trabajo. Los ancianos maestros siempre limpiaban todo y esperaban que regresara. Cuando él llegaba, los maestros se ponían a trabajar febrilmente como si hubiese algo que tuvieran que hacer a toda costa, aunque no podían hacer nada. Había algo que debían decir, pero era imposible decir nada. Wang Liping sentía que estaba a punto de pasar algo, pero no sabía qué podía hacer. A partir del momento en que el gran maestro comenzó a dar signos de senilidad, Liping había estado percibiendo estas inexplicables sensaciones. Las líneas en verso que le habían surgido misteriosamente en la cabeza días atrás eran también manifestaciones de estas sensaciones. ¿Qué es lo que iba a pasar? Quizás los sabios deseaban retornar a su caverna principal, ahora que los tiempos habían cambiado. ¿Por qué le anduvo gastando esas bromas el mentor de la pura serenidad, sugiriendo que Liping debería casarse? Puede que sus maestros estaban pensando en irse, dejándolo aquí solo. Wang Liping comprendió que las sensaciones intuitivas son sumamente exactas cuando se ha alcanzado esta etapa de desarrollo. No podía ocultar nada ante sus maestros y ellos tampoco podían ocultarle nada.
pero todos ellos eran humanos, después de todo, de carne y hueso, con emociones humanas, y suyos eran esos sentimientos tan genuinos, ricos y profundos. ¿Iban a partir los tres? Li Ping no creía, no esperaba, no deseaba que esto realmente ocurriera. Eso sería demasiado duro de soportar. El dolor espiritual de estos sentimientos era mucho peor que los dolores del entrenamiento. Wang Liping estaba atravesando ahora otra clase de prueba. Por su parte, los ancianos sabios experimentaban casi la misma sensación. Ya en el declinar de su vida no tenían familias ni hijos, pero sus sentimientos por el género humano eran sumamente profundos, ricos y genuinos. Esto era particularmente cierto en lo referente a su aprendiz y sucesor Wang Liping, en quien habían centrado su atención durante casi 15 años, viéndolo crecer desde su niñez a la juventud, haciéndolo superar cada paso de su desarrollo. Sus sentimientos apenas podían ser expresados. Ahora que los maestros y el discípulo iban a separarse, ¿cómo iban a sufrir por ello? Pero el asunto ya estaba decidido y se habían hecho los preparativos sigilosamente. Nadie había dicho nada acerca de ello. Todos mantenían sus sentimientos controlados. En ese día en particular, Wang Liping terminó pronto su trabajo. Al dejar la fábrica, se fue de compras. Compró 2 pares de zapatos fuertes de tela para sus mentores y un juego de prendas para el gran maestro. Después de envolverlos, se dirigió hacia las montañas. El cielo occidental estaba teñido de carmesí por la puesta del sol. El aire de la montaña era excepcionalmente claro y fresco. Los 3 ancianos mentores estaban de pie delante de la puerta, esperando que Wang Liping se pasara por allí después del trabajo. A medida que se iba acercando, pudo ver las sombras de los ancianos. También se fijó en los sauces que habían plantado enfrente de la puerta años atrás, árboles con los que habían crecido, que ahora tenían nuevos montes de tierra alrededor. Los 4 hombres miraron distraídamente estos árboles sin que nadie dijera una palabra. Era como si todos ellos estuviesen recordando el momento en que plantaron los árboles. Hacía ya más de una década. El tiempo vuela y los árboles se habían hecho grandes y exuberantes. Al mismo tiempo, Wang Liping se había convertido en un hombre y sus maestros eran venerables ancianos taoístas. Con el paquete en la mano, Liping caminó hasta donde se hallaban los magos y silenciosamente se arrodilló ante ellos. El mentor de la pura serenidad le hizo levantarse rápidamente y le dijo: ¿Por qué viniste aquí otra vez? ¿Y por qué te metiste a gastar en todo esto a pesar de lo que te dijo el maestro? Por favor, aceptad estos insignificantes regalos, le rogó Liping con la voz quebrada. Pasa adentro, dijo el mentor, y los 4 entraron al refugio. Mientras se sentaban, los 4 continuaron mirándose unos a otros en silencio. Todos sabían que lo que tenía que suceder estaba a punto de tener lugar. El gran maestro tomó la mano de Wang Liping, la acarició suavemente y le dijo en voz baja: Has tenido un día muy ocupado. Vete a casa y descansa. Los 3 mayores se levantaron a la vez. Liping también se puso de pie, saludó a sus maestros y les dijo adiós en un tono apenas audible. En una última mirada en el momento de marcharse, Liping se volvió y vio a los 3 maestros todavía de pie. Finalmente, se dirigió colina abajo. El cielo era negro como el betún. Wang Liping no sabía ni hacia dónde iba. De repente escuchó una canción en el silbar de los sauces. Fuera de la posada, cerca del viejo camino, el azul verdoso de las fragantes hierbas llega hasta el cielo, mientras la brisa de la tarde acaricia los sauces y un silbido permanece en el sol poniente. Hay unas montañas, tras las montañas, en el borde del cielo, la esquina del mar. Compañeros medio desaparecidos, una calabaza de vino sin filtrar, es todo el gozo que poseo esta noche, y los sueños de separación son fríos.
Wang Liping se dio cuenta de que esta canción la había compuesto Li Shutong, quien posteriormente se convirtió en el sacerdote budista Hong Yi. Tan solo el caminante de la pura serenidad pudo haber cantado esta canción. Había permanecido fuera de la circulación por largo tiempo. Escuchar una canción de partida en ese momento entristeció a Liping. Con los ojos rebosando de lágrimas, Wang Liping no pudo seguir controlando sus pies. Podía haberlos dejado andar más y más sin detenerse hasta el borde del cielo o la esquina del mar. Pero sus piernas se volvieron demasiado pesadas para moverse. El borde del cielo estaba justo aquí. Esta era la esquina del mar. Ante él se extendía una oscuridad inmensa. Desplomándose sobre el suelo, se quedó profundamente dormido. No tenía idea de cuánto tiempo había transcurrido ni dónde se hallaba. Todo lo que sentía era una liviandad extraordinaria. Todo a su alrededor era quietud. El aire era fresco y claro. Ante él se hallaba una oscura montaña cubierta de color verde. Wang Liping escaló la montaña, siguiendo el antiguo sendero. Parecía como si no le costase ningún esfuerzo en absoluto. No lejos de donde se encontraba, divisó un pino, bajo el cual se hallaban sentadas 3 personas con aire etéreo. Tomándolas como si fuesen adeptos taoístas, se adelantó a presentarles sus respetos. Ninguno de los hombres respondió a los saludos de Wang Liping. Se comportaron como si no hubiese llegado nadie. En vista de ello, decidió echar una mirada más de cerca y se regocijó a percatarse de que no eran otros sino sus propios mentores y su gran maestro. De inmediato, Liping les preguntó a los ancianos magos qué era lo que estaban haciendo allí sentados tranquilamente en ese lugar. El gran maestro le pidió que se sentase. Luego le fue explicando lentamente. Bajamos de la montaña en una misión para enseñarte a que seas el transmisor de la 18ª generación de la rama de la puerta del dragón del taoísmo de la completa realidad. Llevamos en ello ya más de 15 años, siguiendo las tradiciones de nuestros antepasados espirituales, con el fin de enseñarte todas las reglas, principios y métodos de la práctica y las artes secretas. Tu aprendizaje del camino ha sido afortunado, de manera que nuestra misión ha quedado completa. Ahora que nuestro trabajo está hecho y la tierra está finalmente en paz, vamos a retomar a nuestra caverna principal. Quédate en casa por ahora. Cuando tus logros y virtudes estén completas, entonces puedes ir a las montañas otra vez a reunir gente. Este es el mandato del maestro, el cual no debes desobedecer. Aunque existen muchos vínculos sentimentales entre nosotros, todo lo que podemos hacer por el momento es sobrellevar el dolor y desapegarnos del sentimentalismo. Llegando a este momento, cuando la conversación rozó lo que estaba causando tanto sufrimiento, Wang Liping comenzó a contener involuntariamente las lágrimas. Mi gratitud hacia vosotros es inmensa. ¿Cómo puedo soportar la separación? Los 3 sois tan ancianos. Además, ya habéis llegado a la edad en la que se debe tener un ayudante. Nunca jamás podré devolveros ni siquiera la más mínima parte de la deuda que tengo con vosotros por haber propiciado mi renacimiento y mi desarrollo. No puedo soportar la partida. Por favor, dejadme ir con vosotros. Para entonces, los 3 ancianos estaban llorando también. Secándose las lágrimas y poniendo una cara seria, el mentor de la pura serenidad le dijo: hemos pasado numerosas dificultades y penalidades, sin embargo, aquí estamos, actuando como un grupo de afeminados. Liping, tú no eres lo mismo que nosotros. Tú tienes padres, hermanos y hermanas. Aún cuando te has decidido a renunciar a todo para entrar en el camino, no obstante, las normas sociales humanas no deben ser olvidadas. La carga que tienes es mayor que la carga que tenemos nosotros. ¿Cómo vas a soportarla si te sientes tan lleno de tristeza? No te preocupes por nosotros. Que esta partida sea también un modelo de heroísmo. Las lágrimas de los 4 cesaron. El mentor de la pura vacuidad dijo: en realidad, es insoportable para nosotros tenerte que dejar aquí en el mundo completamente solo. Pero esto es un asunto muy serio, que depende enteramente de ti.
Nadie puede tomar tu lugar o hacerlo por ti. Dentro de la enseñanza y fuera de ella, si dejas el mundo o si entras en él, cada investigación y cada experimento es únicamente tu responsabilidad individual. Queda de tu parte llevarlo a cabo hasta completarlo. Tendrás que poseer un espíritu y una fuerza inquebrantables para realizar tu tarea. El gran maestro se levantó, haciendo señas a Guan Liping para que los acompañase. Los cuatro anduvieron juntos de un lado a otro para la cumbre de la montaña. Súbitamente, una grulla blanca de cresta roja levantó el vuelo desde un viejo pino cercano, perdiéndose en el cielo con un largo graznido. Luego, vieron una destellante luz rebosante de color y oyeron los sublimes sonidos de la música inmortal. Los cuatro se hallaban ahora en un estado mental totalmente diferente. El caminante del infinito comenzó a recitar partes del poema. La primavera brota en el jardín, de su antepasado espiritual, Chiu Chu Ji. La gran sabiduría se halla cómoda, libre y clara, sin limitaciones, dejándola ser natural como ella es. A ella confío mis mejores sentimientos y mi gozo místico. Entre los pinos, sobre las rocas, canto en voz alta y bebo hasta embriagarme. Bajo la luna, ante la brisa, una niña de jade toca una flauta de pan. Un niño dorado ejecuta una danza, enviándole a un ebrio hasta el gran misterio. Los principios dentro del misterio siguen las ondulaciones de una corriente que viene de su propia continuidad. Maravillosa esta sublime escena. Es difícil de expresar con palabras. Quizás es un cielo especial para el humano mundo. Derecha, sólida, la montaña es pulida por el tiempo. Soportando los desprecios de las gentes, un mar puede volverse un jardín. El espíritu y la energía armonizados, el yin y el yang se elevan y descienden, habiendo alcanzado la magia para vagar libre por la tierra. No tengo más aflicciones, de modo que abrazo mi corazón y escribo, componiendo poesía locamente. Una nube auspiciosa pasó flotando y se llevó con ella a los tres sabios. Guan Liping unió sus manos en un gesto de respeto, despidiéndose de ellos. Cuando se despertó, se hallaba de vuelta en casa, recordaba todo el sueño con claridad diáfana. Dándose cuenta de que todo había sido ya dispuesto y que todo cuanto tenía que hacer era seguir adelante con su curso natural, se sintió mucho mejor. Pero todavía estaba preocupado porque sus maestros tenían que realizar un largo viaje de vuelta hasta el monte Lao a una edad avanzada. Finalmente se fue a la estación de ferrocarril y compró unos billetes de tren. Tras comprar también una fruta, se dirigió corriendo al campamento de los sabios en las montañas. Los tres ancianos habían limpiado ya todo por dentro y por fuera. Estaban dejando el lugar tan vacío como había estado cuando llegaron. Guan Liping dijo: ¿Por qué no tenéis una nueva experiencia en vuestro viaje de vuelta esta vez? ¿Qué os parece viajar en tren? Les dio los billetes al caminante de la pura serenidad. Los tres ancianos se rieron. ¡Ja, ja! Está bien, dijo el maestro. Aceptemos los regalos de nuestro discípulo. Nosotros somos rústicos. Hagamos una prueba de lo que el caminante de la nube errante llamó esas patas redondas de hierro. Era todavía temprano, de modo que Guan Liping se fue a su casa y pidió a su madre que horneara algunas galletas. Cuando ella supo que los tres ancianos estaban a punto de marcharse, tampoco pudo evitar llorar. Cuando volvió nuevamente a la montaña, Liping encontró a los tres sabios magos de frente a la puerta, con todo empaquetado y listos para partir. El gran maestro le entregó la tortuga espiritual a Guan Liping, instruyéndole que tuviera cuidado con ella en casa. Liping tomó la tortuga, que permanecía tranquila, y la sostuvo cerca de su cara. Luego la colocó en la palma de su mano para que también ella pudiera decir adiós a los tres ancianos sabios. Finalmente, los cuatro volvieron la vista una vez más hacia el viejo refugio de la herrería, mirando las flores, las plantas y los árboles, todo el recóndito lugar tranquilo de la meseta. Juntando sus manos en un gesto de respeto y con profundo sentimiento, dijeron adiós a este lugar y comenzaron a descender colina abajo. Cuando los cuatro arribaron a la estación del tren, toda la familia Guan ya se encontraba allí,
Aguardándolos tranquilamente, los tres ancianos siguieron a Wang Liping al interior del tren. Tras una breve explicación sobre los procedimientos para cambiar de tren, Liping se bajó y se quedó de pie en el andén. La madre Wang les entregó a los ancianos los bizcochos que había hecho, mientras le era imposible contener las lágrimas. En tanto, el tren arrancaba lentamente de la estación. Los tres ancianos decían adiós, con los ojos llenos de lágrimas. La madre Wang, sostenida por sus hijas, estaba todavía llorando. Las chicas también comenzaron a llorar. A medida en que el tren se perdía en la distancia, Wang Liping seguía allí de pie, inmóvil, como una estatua de madera. No dijo nada ni derramó ninguna lágrima. Su cerebro era un vacío total. Durante 15 años, los tres maestros y su discípulo habían permanecido juntos cada día. Todos sus sentimientos eran tan profundos como el mar. Ahora en el tren, sin su aprendiz, los tres ancianos percibieron que el ruido del tren incrementaba su sentimiento de opresión. Ninguno de ellos se sintió con deseos de disfrutar el paisaje a lo largo del trayecto. Mirándose unos a otros, sin proferir palabra, se sentaron silenciosamente mientras el tren seguía avanzando. El viaje resultaba fácil de todas formas. Cuando se presentaba cualquier dificultad, alguien los ayudaba inmediatamente. Los tres ancianos no prestaban atención a quienquiera que fuese el que los ayudaba. Estaban decididos a llegar a donde iban, sin más complicaciones. Pronto arribaron a Qingdao. Desde allí tomaron la carretera hacia el este. Ya podían divisar el monte Lao. Habían transcurrido 15 largos años desde que abandonaron su antigua tierra. La breve estancia en este lugar durante el viaje con su aprendiz había quedado atrás hacía ya 7 años. Ahora estaban de vuelta, con sus sentimientos llenos de altibajos como la marea del océano, pero sin su aprendiz. Los tres ancianos sabios se sentían solos aun cuando estaban viajando juntos. Los tres ancianos se encaminaron directamente hacia la caverna de la eterna primavera. No sentían deseos de observar el paisaje a lo largo del camino. Aunque el sendero les era familiar, sentían pesados sus pasos. Tan pronto como llegaron a la entrada de la caverna, repentinamente el caminante del infinito gritó: «¡Hay alguien adentro!». Al decir esto, el gran maestro, alguien salió de la caverna. Mirándolo detenidamente, los tres ancianos estaban a la vez sorprendidos y deleitados al ver que no se trataba de otro sino de su discípulo Wang Liping. Al principio pensaron que se trataba de una proyección de su espíritu Yang. Cuando se adentraron y tomó el equipaje que llevaban, se dieron cuenta de que era el verdadero Liping quien se hallaba frente a ellos. Los saludaron efusivamente. Aun cuando había transcurrido solo un día, sintieron como si no se hubiesen visto desde hacía 3 otoños. El caminante del infinito le preguntó: «Nosotros vinimos en tren. ¿Cómo has podido llegar antes que nosotros?». Haciendo que los tres ancianos entraran en la caverna, Liping les explicó: «Os estuve acompañando y cuidando durante todo el camino. ¿No me visteis?». Los tres ancianos se despertaron como de un sueño. Ahora cayeron en la cuenta de que era cierto de que alguien los había estado cuidando durante todo el viaje, pero se hallaban tan inmersos en sus propios pensamientos que en ningún momento durante el viaje habían prestado en realidad suficiente atención como para notar quién pudiera ser. Los tres ancianos se miraron y se echaron a reír. Luego miraron a su alrededor. Todo estaba limpio en la caverna y los utensilios se hallaban en orden. Incluso sus cojines para sentarse estaban perfectamente dispuestos. Evidentemente, Wang Liping había estado allí durante bastante tiempo. Entonces el gran maestro se puso serio y le dijo: «Nosotros ya nos habíamos separado. ¿Por qué volviste aquí?». Wang Liping pidió primero a los ancianos que se sentaran y descansaran de su viaje. Luego les explicó: «Yo aceptaré de manera que las cosas han sido dispuestas, pero existe algo que no comprendo por completo y he venido a pediros que me lo expliquéis». Los 4 se sentaron. El gran maestro preguntó entonces a Liping: «¿Qué es lo que no está claro?». Wang Liping le contestó: «Desde que vengo estudiando taoísmo, vosotros me habéis estado guiando en el gran camino, enseñándome la pura serenidad y la vaciedad, despojándome de mis deseos, desechando falsos pensamientos, desintiéndome de los asuntos mundanos, yendo y viniendo sin nada. Pasé por muchas pruebas, estudiando el camino durante años antes de realizar su principio. Entonces, ¿por qué me habéis instruido para vivir en casa y realizar el camino de la humanidad aun cuando yo sigo el gran camino? No puedo comprender esto».
Los tres ancianos magos se miraron entre ellos, se sonrieron y asintieron con cabeza. Hablando lentamente, el caminante del infinito le explicó: seguramente que no estás tan enredado, pero piensa, aparte de nuestra secta de la Puerta del Dragón, ¿dónde existe en el mundo 2 generaciones de ancianos maestros con un discípulo? Y aquí tienes otra cosa que te hará pensar. Durante esos 10 años de caos por todo el país, cuando nadie podía estar seguro por la montaña, si estaría vivo por la noche, ¿cuánta gente habría deseado ingresar a nuestra escuela pero no pudo? Tú estudiaste el camino durante muchos años. Nosotros aprovechamos esta oportunidad para llevarte a las montañas y librarte de las complicaciones mundanas. Esto es perfectamente natural, ¿no es así? ¿Y por qué nos decidimos a viajar por todas partes durante varios años y luego te llevamos de vuelta a tu casa e hicimos que experimentases las pruebas de la vida ordinaria nuevamente? En cuanto se refiere a nuestros sentimientos y al sentido del deber, es más poderosa la relación entre maestro y discípulo que entre padres e hijo. Tenemos 80 y 90 años respectivamente. Tal parece como si no pudiésemos soportar el dolor de esta separación. No nos habíamos sentido tan tristes en décadas. Dejarte en medio del mundo para que cumplas el camino de la humanidad no es realmente lo que habíamos dispuesto. Esto es simplemente la forma en que las cosas tienen que ser. El caminante del infinito habló con sentimiento y con conocimiento. Todos escucharon en silencio cuando siguió diciendo: los trabajos del cielo y de la tierra tienen sus patrones y sus ecuaciones. Los mecanismos son tan sutiles que no pueden explicarse completamente. Han pasado ya más de 800 años desde que se fundó nuestra escuela. Si bien ha florecido y ha decaído en ese intervalo, no obstante ha continuado ininterrumpidamente. El camino actúa por todo el universo, circulando por el espacio cósmico. Es vasto, abarcante y profundo, sutil y misteriosamente penetrante. A través de varias circunstancias, llegamos a dejar el mundo profano, viviendo recluidos en los bosques de la montaña, cultivando la capacidad de mantener el camino y buscando comprenderlo. Todo cuanto hemos hecho en la vida ha sido únicamente por el camino, y sin embargo nadie de nosotros ha realizado ninguna contribución importante para la diseminación amplia del gran camino. No se trata de que no hayamos hecho mucho acerca de ello, sino que el momento no era lo correcto. Hemos practicado el taoísmo durante décadas, haciendo esta única cosa durante toda nuestra vida, de manera que hemos empleado 15 años para transmitirte el camino a ti. Ahora es el momento adecuado para que tú extiendas el gran camino. Esta grave responsabilidad recae sobre ti. Contemplando a Guan Liping con la profunda mirada de los ancianos, el gran maestro continuó con un tono esperanzador. Tras unos cuantos años, la conciencia religiosa de la humanidad se volverá a despertar y la relación entre el cielo y la humanidad se convertirá en el foco central de investigación. La civilización china atesora un profundo conocimiento acerca de esto. La cultura taoísta se halla repleta de profundidades funcionales, las cuales serán redescubiertas cuando llegue el momento, liberando un gran esclarecimiento. Alguien que vaya a diseminar la cultura taoísta tiene que haber pasado primero por una auténtica transmisión de la cultura taoísta y después debe tener también experiencia personal en los asuntos del mundo. Sin estas dos condiciones, nadie puede cumplir la tarea. ¿Me escuchas? Guan Liping sintió como si acabara de despertarse de un sueño. Respondió cortésmente: vuestras palabras han sido como una brisa que barre y que se lleva los restos de las nubes. Ahora comprendo. Con gran amabilidad, el gran maestro añadió: ahora, cuando regreses esta vez, debes de ocultar tu luz
y nutrirlas sin instrucciones. Armoniza la iluminación con el mundo, actuando como un hombre ordinario, honrando a tus padres y siendo amable con tus hermanos y hermanas, llevándote bien con tus vecinos, siendo flexible y modesto, sin dejarte llevar por discusiones, teniendo cuidado del mantenimiento del hogar económicamente con diligencia y frugalidad, haciendo el bien al prójimo, construyendo una buena reserva de virtud escondida. Sé verdaderamente sincero con los demás, sé leal y cordial con el trato con la gente, sé de mente amplia y de espíritu libre, mantente reservado y desarrolla tu voluntad, retorna a la inocencia, vuelve a la pureza y disfruta de la realidad natural. Para decírtelo simplemente, haz bien tu trabajo, sé un ser humano decente. Cuando tengas una familia, vive bien tu vida. Salva a los moribundos y ayuda a los heridos. Lleva adelante el camino en nombre del cielo. Si piensas en nosotros, ven a la montaña a visitarnos. Esta es también tu casa. Asintiendo con la cabeza repetidamente, Guan Liping dijo: me acordaré. Entonces habló el caminante de la pura vacuidad, dirigiéndose a Guan Liping. Cuando el gran maestro comenzó a enseñarme a mí y a mi hermano espiritual aquí presente, tu otro mentor siempre solía decir que es difícil ser inteligente, que es difícil ser tonto. Y más difícil todavía, pasar de la inteligencia a la tontería. Deja que pase el primer movimiento, retrocede un paso y solo entonces lograrás la paz de la mente. Ahora tú sabes mucho, demasiadas cosas que la gente común no tiene forma de aceptar y no están capacitados para comprender. Tú eres joven y lleno de energía y debes evitar discutir con la gente común. Este es un proceso de purificación de la mente, de aprender a ser natural en la compañía de toda clase de personas. Como dice Lao Tse, el camino del esclarecimiento parece oscuro. El permitir que llevas a cabo el camino en casa precisamente implica también este principio de sobrellevar lo que es natural. Permitirte gradualmente realizar esto en el curso de tu vida diaria sin darte una explicación de tus graves responsabilidades también retiene el sentido básico de la naturalidad. Originalmente íbamos a dejar este asunto sin comentario, de manera que pudiese ser inferido. Es mejor no explicarlo demasiado claramente, pero tú eres tan agudo. ¿Cómo puedes elevarte a un lugar más alto a menos que seas ignorante? Guan Liping se rió y dijo: ¡Ja! Con esta guía suya seré aún menos ignorante. Los tres ancianos comenzaron a reír. El caminante de la pura serenidad dijo entonces: te sentirás muy solitario, te quedarás solo en el mundo, por lo tanto, ¿qué te parece si te nombramos el ego solitario? Los otros tres aplaudieron y expresaron su aprobación. Seguidamente los cuatro dejaron la caverna y salieron al exterior. Todo lo que pudieron ver fueron las sobresalientes siluetas de las montañas, los verdes pinos, los cedros, esmeralda, nubes y mar que se extendían hasta el infinito. Oyeron las olas estrellándose contra los acantilados, las ráfagas del viento de la montaña, el cantorreo de los pájaros. El caminante del infinito se acordó de otro poema del maestro de la eterna primavera titulado Ningún pensamiento mundano. Lo recitó pensando en Guan Liping. Cuando la rueda de la enseñanza comienza a girar, el viento de la sabiduría surge. De repente uno siente un claro frío infinito. La luz blanca se congela en el vacío. Benéficas energías se reúnen, dejando limpio tu corazón que antes estaba obstruido con el polvo. Los 5 bandidos huyen, los 3 parásitos vuelan. Ni dentro ni fuera existe un rastro. Mente y pensamiento están calmos, en paz, tranquilos, serenos, sin luchar. Caminando por el polvo rojo de la capital, comiendo cuando se está hambriento, bebiendo cuando se está sediento, cada día busco de acuerdo con las condiciones y en la libertad externa de las cosas, los tesoros del cielo y de la tierra,
De vez en cuando los hago sonar como campanillas. Si se te hace tarde, llama a un guía. De lo que queda por delante es el camino a casa. Hay de por sí información real. Una carta de la cigüeña viene con una llamada para tomarla y elevarse y viajar a través de los cielos. Los 4 taoístas volvieron a entrar en la caverna para ofrecer respetos a sus antecesores espirituales. Los 4 taoístas volvieron a entrar en la caverna para ofrecer respetos a sus antecesores espirituales. Huan Liping saludó seguidamente a cada uno de sus 3 maestros y luego se marchó, descendiendo por la montaña. Fin del capítulo 17.